Saludos, saludos, muy buenas tardes y bienvenidos al Instituto de Investigación, Formación y Capacitación, la CEN Líder, aquí en el primer Congreso Internacional de Profesionales Líderes. Tenemos en estos momentos desde Perú a un invitado muy especial y él es Jorge Borja. Adelante, Jorge, ¿cómo está mi amigo? ¿Cómo está, Gustavo? Muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por la invitación a la Senda del Líder, por esta oportunidad de poder dirigirme a través de un tema de repente un poco controversial para mucha gente, pero vamos a expresar nuestra opinión, nuestros puntos de vista, basado en muchas investigaciones que se han hecho sobre el particular. Te agradezco infinitamente la oportunidad y a todos muchísimas gracias por estar ahí. Excelente, entonces, adelante, mi amigo, te escuchamos. Por favor, si pudieras compartir la pantalla para empezar. Listo. Bien, vamos a entrar de lleno al tema, enfoque de género y currículo nacional frente a los grupos opositores. Primero quería situarnos un poco en el contexto de lo que significa un tema como este. Primero, como docente, y ya con estudios concluidos de Derecho, puedo mezclar estas dos carreras para tratar de explicar uno de los temas que hemos tenido, porque incluso se llegó hasta el Tribunal Constitucional cuando en el 2016 se plantea a través del Currículum Nacional Peruano siete enfoques transversales para el currículum nacional, educativo nacional. Uno de los enfoques era el enfoque ambiental o medioambiental, donde se ve o se relaciona los contenidos, el trabajo pedagógico con el medio ambiente, ¿no? A propósito de la capa de ozono, la contaminación ambiental, etcétera, ¿no? Y todo lo que eso significa. También ahí se ve el enfoque intercultural, por ejemplo, donde nosotros tenemos que entender que somos un país multicultural, ¿no? Y pluricultural también, haciendo mención de ambos conceptos. Y en total, siete enfoques que debían ser trabajados o debíamos trabajar en el trabajo pedagógico, ya hablando como docente, ¿no? Y uno de los enfoques que causó controversia, terrible, que ahora vamos a verlo por qué, fue el famoso enfoque de género. Entonces, aquí hubieron posiciones muy fuertes, aparece el colectivo Con mis hijos no te metas y otros, ¿no? Con tendencia muy marcada. No voy a decir politizados porque el tema no es ese, pero aparecen estos para decir que lo que se estaba pretendiendo con el enfoque de género era homosexualizar, porque es la palabra que se ha utilizado repetidamente, a los alumnos y alumnas de los colegios del Perú, ¿no? Entonces se llevó a primera instancia, se llevó a segunda instancia y después de pasar por la Corte Suprema llegó hasta el mismísimo Tribunal Constitucional, donde finalmente, a pesar de que en las instancias anteriores no habían consensos mayoritarios que pudieran dar una sentencia definitiva, el tribunal sí lo hizo, incluso recurriendo a jueces ad hoc, y finalmente se declaró infundada la demanda, porque lo que pretendían estos grupos opositores era simplemente que se deje de lado el famoso enfoque de género. Pero ¿qué cosa es el enfoque de género? ¿Cómo se plantea el enfoque de género? Pero para responder a ello, vamos a situarnos también en muchas investigaciones que se han hecho con respecto a la famosa igualdad de género, ¿no? Igualdad, ¿realmente somos iguales? Una pregunta con la que quiero empezar. ¿Realmente hombres y mujeres son iguales? ¿Hay diferencias en el cerebro del hombre con respecto al de la mujer? ¿Esto es verdad? Eso vamos a tratar de dilucidar en el camino para poder ya centrarnos en el enfoque de género. Tengo por entendido que no tengo muchos minutos, pero voy a tratar de consolidar lo que se ha avanzado. Por favor, si pudieras avanzar la posición. A ver. La mejor arma contra la violencia es la educación. Y le pongo ironía, porque
A veces nos cuestionamos mucho, por ejemplo, las publicaciones en las redes sociales, y si nosotros revisamos un poco de estos comentarios que se ponen a raíz de una publicación, más está cargado de lo que es una opinión que de un comentario resultado de lecturas, de investigación o de una buena educación. Entonces, por eso quería empezar con esta famosa frase que siempre la repetimos, ¿no? La mejor arma contra la violencia es la educación. Y es curioso, ¿no? Si nosotros revisamos las estadísticas, por ejemplo, de la violencia en género, por poner un ejemplo así directo, encontramos que esto no es exclusivo de gente que no tiene educación, al contrario, ¿no? Al contrario, de gente muy preparada, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos que la mejor arma contra la violencia es la educación? Por eso siempre voy a decir, cuando leo comentarios de este tipo en las redes, carentes de todo sustento, ¿no? Yo no puedo estar de acuerdo con un punto de vista, ¿no? Pero yo refuto con argumentos. Entonces ahí yo podría decir, he investigado, he leído, estoy al tanto del tema, ¿no? Y no con cargas emocionales, porque generalmente se recurre al insulto cuando alguien no está de acuerdo, ¿no? Leía, por ejemplo, un día posteaba algo referente a las elecciones, etcétera, y él me decía payaso, estúpido, y me daba risa porque, o sea, no refutas con argumentos, ¿no? Entonces, yo siempre voy a concluir esta primera entrada diciendo lo que alguna vez leí que me pareció sumamente interesante, que la opinión es la última escala del conocimiento. Así de crudo. Ya dije, puedo no estar de acuerdo en un tema en específico. Puede ser, y es válido. Vivimos en democracia, existe libertad de opinión y de pensamiento. Pero hay que tener sustentos para poder expresar el tema de repente que a mí me parece que no es lo que en mi formación, mi ideología, mis creencias, mis matices políticos y lo que quieran, no estoy de acuerdo con. Entonces, con esto quería empezar. Adelante, por favor, para poderles ir situando ya en el tema. A ver, desde hace varios años, la igualdad de género ha entrado en la agenda mundial de las políticas de desarrollo humano, involucrando al Perú y a la gestión pública. Ese tema del enfoque de género no es un tema exclusivo del Perú. O sea, no es porque, si bien se ha incluido en el currículum nacional, no es que sea exclusivo de acá. Esto ya hace muchísimos años se maneja en la agenda mundial. Claro, involucrando ya al Perú dentro de la gestión pública en todos los estamentos, pero la pregunta es, si nosotros hablamos de igualdad de género, a estas alturas, septiembre de 2021, si nos ha servido de algo. ¿Acaso no revisamos las estadísticas de violencia de género que tenemos, que cada vez se incrementa más y con mayor violencia? Entonces, seguimos con este cuestionamiento, ¿funciona, ha servido, nos sirve? ¿O algo estamos haciendo mal o algo hemos entendido mal? Con respecto a igualdad de género, a manera de conversación y de información, debo mencionarles, por ejemplo, que existe la famosa paradoja de igualdad en Noruega. Específicamente se hizo este estudio, ¿no? En el 2008, miren qué curioso, en el 2008 Noruega fue declarado como el país de la igualdad de géneros, ¿no? Entonces, Finlandia, ¿no? Pero me sitúo en Noruega porque quería explicar algo que es muy curioso, ¿no? ¿Y a qué le llamamos la paradoja de igualdad en Noruega, justamente? Que mientras Noruega es declarado el primer país del mundo en lograr una igualdad de género, curiosamente nos empezamos a mirar que la mujer deja de ser ama de casa para convertirse en maestra, en conserje, en abogada, en médicas, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros vemos así, como ha ocurrido en muchas partes del mundo, nosotros decimos, wow, pero ¿y entonces dónde está la famosa paradoja? La famosa paradoja, curiosamente está en que si usted va a una fábrica de Noruega, de 10 ingenieros, 9 o 10 son hombres, siguen siendo hombres. Y si usted va a un hospital, al departamento de enfermería, curiosamente, de 10
enfermera, de 10 gente que estudia enfermería, 9 o 10, o las 10, son mujeres. Aquí viene la famosa paradoja de Noruega, ¿no? De igualdad de Noruega. Porque si bien es cierto, es el primer país del mundo que logra la igualdad de género, usted va a estos sectores bien marcados tanto por hombres como por mujeres y no ha cambiado en absolutamente nada. Entonces, cuando empieza a salir un estudio de este tipo, incluso se hizo una encuesta nacional, ¿no?, en Noruega, para saber por qué. Y miren lo que responden, por ejemplo, los ingenieros cuando le preguntan por qué en la fábrica mayoritariamente y casi todos son varones. Y respondieron, ellos respondieron, bueno, porque en la fábrica uno tiende a ensuciarse, uno tiene que hacer derrumbes, tiene que aplicar mucha fuerza, tiene que construir, y eso es de hombres, eso es cosa de hombres, ¿no? Y cuando le formulan las mismas preguntas, por ejemplo en el hospital, en el caso de las enfermeras, y le preguntaron por qué es exclusivo de mujeres, ¿no? De mujeres, y respondieron, es que nosotros trabajamos o somos más sensibles que los hombres. Esa fue la respuesta mayoritaria de las mujeres, ¿no? Somos más sensibles. Entonces, miren, y aquí hay otro dato curioso que no quisiera apartarme un poquito, porque si bien es cierto, de repente hombres y mujeres manifestamos emociones, depresiones, etcétera, las mujeres cuando caen, por ejemplo, en depresión, tienden a buscar compañía, desfogar con amigas, contarle sus problemas. En cambio, el varón es mucho más reservado. Algo así como siempre decimos, no, es macho, él aguanta. Pero curiosamente, si tuvieran ambos que ir a un suicidio, hay un mayor índice de suicidio en los varones que en las mujeres, ¿no? Entonces, miren, a esto le llamamos la famosa paradoja de igualdad en Noruega, ¿no? Porque siendo, repito, el primer país en haber logrado en el 2008 como el primer país en igualdad de género, curiosamente se dan estos fenómenos que evidentemente originó que en Noruega se hagan 1000 estudios científicos, ¿no? Lo que voy a expresar es estudios científicos. No es una opinión mía, no es que a mí se me ocurre y yo creo que es, porque les voy a contar la opinión, los estudios científicos se hicieron tanto en Noruega como los estudios científicos que se han hecho en Estados Unidos, ¿no?, que muchas veces contradice un poco lo que se había hecho. Entonces, para terminar con el caso de Noruega, cuando empiezan a salir estos estudios en Noruega con respecto a que existía o existen todavía a pesar de esta aparente igualdad, entre comillas, estos enclaves tanto en varones como en mujeres en algunos sectores laborales, se inicia toda una campaña de sensibilización en Noruega para lograr la famosa igualdad, ¿no?, que sea tangible en todos los sentidos. Y el resultado fue que sí dio algo de resultado, pero que pasado un tiempo todo volvía a su status quo, a su estado natural. O sea, hombres en labores de hombres y mujeres en labores de mujeres, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran los motivos? Esto fue a raíz de muchísimas investigaciones, publicaciones de gente especializada, que buscando psicólogos, como biólogos, buscando que encontrar respuestas a esta paradoja, ¿no? A esta paradoja que contraviene a los logros y distinciones obtenidas en el mundo del país, ¿no? Y encontramos dos posibles respuestas, ¿no? Uno, es la herencia cultural. O sea, ¿qué cosa es esto? Que las mujeres han sido criadas para ser amas de casa, para hacerse cargo de los hijos. Y miren qué sustento científico el que daban los especialistas, porque decían, pero si nosotros echamos un vistazo al reino animal, las hembras son las que amamantan, las que cuidan
a las crías, ¿no? En cambio, los machos están en otras actividades como la caza, el alimento, etcétera, etcétera, ¿no? Esa pudo ser potencialmente la primera hipótesis a esta famosa paradoja que se estaba dando, ¿no? Y el otro fue algo más osado, más atrevido, que a lo mejor ya venía en los genes, ¿no? Que a lo mejor ya venía en los genes esta, a ver cómo llamarles, esta orientación ya para ser mujer y consolidarse como tal, o ser varón y consolidarse como tal, y obviamente tener tendencias, hombres con actividades de hombres y mujeres con actividades de mujeres. Una premisa a manera de conclusión que sacaban estos estudios científicos decían que a lo mejor tanto hombres como mujeres habían nacido con intereses innatos, diferentes obviamente, pero ya innatos que pertenecen a su estructura biológica. Entonces ahí nacía esta gran pregunta que se hicieron tanto en Noruega como en Estados Unidos, si los cerebros de los hombres y las mujeres son diferentes. En Noruega dijeron no son diferentes. Los investigadores dijeron no, lo único que diferencia al hombre de la mujer, bueno, la mujer son sus pechos, los vellos, etcétera, ¿no? El aparato reproductor masculino, femenino, etcétera, es lo único que diferencia, pero después el resto somos iguales. Cerrados en Noruega en que esto era así. Incluso se atrevieron a decir que los estudios que se hacían en Estados Unidos para determinar esto estaban completamente desfasados, que así no era tajantemente. Entonces, evidentemente, hubieron investigadores que recorrieron el mundo buscando respuestas a eso, y los llevaron a Estados Unidos, donde mostraron estas investigaciones en Noruega, estas conclusiones que se dan en Noruega, y ellos se sonrieron para decir, curiosamente, hay una investigadora que dijo, increíble, que en pleno siglo XXI puedan pensar eso. Y en Estados Unidos se mostraron algunos trabajos de investigación que se habían hecho que son bien curiosos, ¿no? Y que llamaron tremendamente mi atención. Primero, miren, recuerdo uno de los artículos que leí, que por ejemplo habían vestido a un varoncito recién nacido, lo habían vestido con ropa rosada, y a una mujercita recién nacida la vistieron con ropa celeste, azul. Qué curioso que las personas que vieron primero a la aparente niña, ¿no? Porque era un niño en realidad vestido de rosa, todos se acercaban con muchísima dulzura, con muchísimo cariño. Ay, mira qué bonita, qué linda la princesita, mira qué una reina hermosa, que no sé qué, que no sé cuánto, y con mucha dulzura la trataban a la aparente niña, ¿no? Y luego este mismo grupo ve al niño, al aparente niño, porque en realidad era la niña vestida de azul, y tanto varones como mujeres que se acercaban a la criatura eran con una voz de, mira, un bacho, un hombre, mira, y le agarraban los cachetes toscamente, lo palmeaban incluso a la criatura, ¿no? Entonces miren cómo existe una predisposición hacia los géneros ya establecidos, ¿no? Porque ese comportamiento del adulto con respecto a las dos criaturas, llamó poderosamente la atención en esta investigación, ¿no? Entonces, y luego vino el otro artículo que leía, que también fue a raíz de un trabajo de investigación que se hizo en los Estados Unidos, donde a un grupo de niños recién nacidos tenían un solo día, porque la duda era si el contexto, si el medio ambiente iba a influenciar para marcar mucho los géneros, ¿no? Entonces la investigación se hizo sobre niños que recién habían nacido, tenían un día de nacido, ¿no? Entonces ambientaron un espacio donde colocaron imágenes de máquinas, de carros, y pusieron también rostros, emoticones, pusieron muñecas, vestiditos, cosas de mujercitas,
Y curiosamente, mira, el estudio arrojó, que dejó mirando a los investigadores, arrojó de que los niños, los varoncitos, sostenían la mirada más tiempo sobre los objetos, sobre carritos, sobre máquinas, sobre fábricas. Y curiosamente las niñas posaban sus miradas buscando inmediatamente los rostros, las muñecas y marcadamente el color rosado, ¿no? Con estos argumentos, los investigadores de Estados Unidos, cuando les hicieron ver los videos de lo que opinaban los científicos noruegos, bueno, prácticamente se burlaron. Hay una de ellas, como les decía, que con una frase que me causó mucha risa, es increíble. Y el entrevistador le dice, ¿le parece a usted increíble la opinión de ellos? No, me parece increíble que opinen eso en pleno siglo XXI, ¿no? Cuando hoy hay 1000 trabajos que contradicen lo que ellos mismos están diciendo, ¿no? Y ahí mismo, en Estados Unidos se hizo los trabajos de investigación sobre si la testosterona tenía una gran influencia en el género, ¿no? Tanto en el varón como la mujer, etc. Es un estudio ya concluyente que yo quería empezar para tratar de entender que el mundo de la investigación no se ha detenido en su afán de encontrar respuestas a esta famosa igualdad de género, si existe o no, y si esto viene con nosotros desde el nacimiento hasta ahora se va consolidando, ¿no? Se va consolidando ya sea por el contexto, ya sea por el medio ambiente, o tiene que ver mucho con la cultura, ¿no? Con la cultura en la que nacen las personas. Evidentemente hay una marcada diferencia entre las niñas, por ejemplo, que nacen en Occidente y las que nacen, por ejemplo, en Irán, Irak, por ponerles un ejemplo, ¿no? Incluso la investigadora decía un ratito, ustedes me hablan de un nivel de patriarcado en Occidente no existe un patriarcado como tal, decían. En Irán, Irak existiría un patriarcado, pero acá no, porque hoy las mujeres tienen mayor libertad para elegir, pero curiosamente no eligen. En esta igualdad, ya decía, ¿no? ¿Y por qué si ya existe esa libertad de elegir, por ejemplo, y yo puedo estudiar una ingeniería, puedo estudiar alguna carrera relacionada más con los hombres, mayoritariamente no lo hacen? Ahí nacía la famosa paradoja de Noruega, ¿no? Entonces, esto lo estaba vinculando con los enfoques de género que, básicamente de género, como les dije, que llegamos hasta el Tribunal Constitucional, porque los grupos opositores decían pues, que eso se tenía que retirar del currículum, porque esto iba a dañar terriblemente a los estudiantes, porque iban a homosexualizar, porque es el término que se estaba utilizando, ¿no? Que iban a homosexualizar a sus hijos. Por eso nacía este famoso colectivo de Con mis hijos no tenemos. Avanza, por favor, la diapositiva. La desigualdad de género en Perú es una expresión de las desigualdades sociales que se manifiesta transversalmente en distintos espacios de la sociedad y sectores del Estado, ¿no? Como ejemplo, en el ámbito político, solo un 21% de los representantes congresales son mujeres y menos del 5% en los casos de las alcaldías. Sí. ¿No? Pero, incluso, miren, si ustedes conversan, yo sé que me están escuchando muchas damas, que las mujeres niegan y dicen que esto es al revés, ¿no? Al revés, que la mujer hoy está logrando un sitial importante, sí, con respecto a cómo se vivía antes, por supuesto, sí, los tiempos han cambiado, pero lamento decirles que estadísticamente no es así. No es así, ¿no? Probablemente porque tanto varones como mujeres tengamos otros horizontes, otros intereses que perseguimos. Lo que estoy dándoles son datos en sí de la UNESCO, y mira, del 2019, que fue antes de la pandemia nada más, ¿no? No es una opinión personal, ya les he dicho cuando empecé la ponencia, no he venido a decirles lo que yo creo, sino lo que existen en investigaciones científicas, psicológicas, de gente que está involucrada y que tiene que ver con asideros científicos, ¿no? Sobre en particular. En el sector de educación, el analfabetismo en mujeres es 3 veces mayor que el de los varones.
Pero ojo, ¿no? Son estadísticas y ya ustedes saben que el analfabetismo se da por varias dimensiones, ¿no? Una de ellas probablemente sea por la misma segregación económica, ¿no? Etcétera, por distintas razones en realidad. Aquí no estoy hablando de la inteligencia, porque si nosotros vamos, por ejemplo, al terreno de varones y mujeres, estadísticamente, pues las mujeres son mucho más astutas, por llamarle de alguna forma, que los hombres. Reaccionan mucho más rápido ante un estímulo. El varón todavía demora en elucubrar su reacción, ¿no? La mujer es mucho más rápida, mucho más inteligente, por llamarle de alguna forma, en su manera de reaccionar, ¿no? Con respecto, que el de los hombres, que es de apenas 10.1%, les decía, con respecto al analfabetismo, también según el último reporte del Ministerio de Educación al 2019. ¿No? En cuanto a la violencia de género, se reciben en el país por lo menos 10 denuncias cada hora de violencia familiar y 13 denuncias cada día sobre violencia sexual. Eso según el Ministerio Público también del 2019, antes de la pandemia. Asimismo, en el ámbito laboral, las mujeres en promedio reciben 30% de ingresos menos que los hombres, ¿no? Entonces, como que de qué igualdad estamos hablando, ¿no? Cuando estadísticamente miren estos resultados, ¿no? Ahora, y aquí pongo en el tapete también un tema bastante controversial sobre el famoso feminicidio, ¿no? Porque miren, muchas veces nos hemos preguntado, por ejemplo, si mato a una mujer, ¿acaso no es un homicidio? Como tal. Incluso el agravante, donde la pena es mayor, es si es una mujer. Y si fuera al revés, y si la mujer es la que mata al hombre, solo es homicidio, sin mayor agravante porque es hombre. ¿No? Es una figura que aún, para muchos especialistas en el derecho, sigue siendo discutible. Y probablemente seguirá hasta que no se aclare bien realmente qué es o qué han querido hacer con esta figura. Porque si hablamos de igualdad, entonces, ¿qué hace una comisaría exclusivamente para mujeres? ¿Qué hace una figura legal como el feminicidio? ¿Ves? Si es que seguimos hablando o si es que queremos seguir enfocándolo en este terreno de la igualdad de género, ¿no? Avanza, por favor. Son cifras evidentemente contradictorias a la realidad, ¿no? A la realidad que se tiene. Bueno, el planning ya es un estamento de la misma UNESCO. No se enfoca únicamente en la igualdad de sexo, sino en la desigualdad del género, ¿no? Por lo tanto, es importante partir por diferenciar el sexo de una persona de su género, ¿no? Miren, lo primero se concibe como un hecho biológico. O sea, el sexo se concibe exclusivamente como un hecho biológico. Pene y vagina. Bueno, estamos entre adultos y así es de correcto y de directo, ¿no? Y con respecto al género, esto se concibe ya como una construcción social, ¿no? Incluso los mismos conceptos que ahora vamos a mirar, así los estipulan. O sea, tenemos que tener claro que una cosa es el sexo biológico y otra cosa es la sexualidad, que ya tiene que ver en qué te sientes tú, al margen de tener un pene o una vagina. O sea, teniendo un pene o una vagina no delimita ya lo que seas. O sea, no te garantiza el futuro de lo que la gente te ve. O sea, no por tener un pene eres varón, y no por tener una vagina eres mujer, ¿no? La sexualidad ya tiene que ver con con el aspecto psicológico, el cómo te sientes, ¿no es cierto? Avanza, por favor. Y hablando de esta misma desigualdad, curiosamente, entre los datos tendríamos, por ejemplo, que sostener algo gracioso, ¿no? Porque miren, hace poco se ha aprobado una norma sobre la atención del Estado sobre el cáncer, ¿no? Y así como existen normas sobre el cáncer, también existen programas dentro de los hospitales, ¿no? Y aquí es un dato curiosísimo, que mientras el Estado gasta más en el cáncer del útero, porque existen estos programas que son atendidos en los hospitales, y se han preguntado, ¿y por qué no gasta en la misma proporción en un cáncer a la próstata, por ejemplo? Y seguimos hablando de igualdad de género.
¿no? O sea, miren, hasta ahora, con todos los ejemplos que sigo poniendo y que probablemente en algunos casos no estemos de acuerdo, pero yo estoy basándome en estudios que se han hecho en el mundo, ¿no? En el mundo. Ahora, si vamos también al terreno de igualdad, encontramos que la mayor parte de las muertes son de hombres. O sea, estadísticamente hablando, no son de mujeres. Por más que nos quieran aparecer y contar permanentemente los casos de violencia que vemos en la televisión, ¿no? Pero si nosotros registramos en estadística, no son más las mujeres muertas. Entonces, miren cuántos datos seguimos y seguimos hablando de igualdad de género. El Comité de las Naciones Unidas, que monitorea el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, ha establecido que el término sexo, ¿no? Y aquí viene un primer concepto, se refiere a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer. Mientras que el término género se refiere a las identidades, lo que hace rato le decía, cómo te sientes tú, y que no acabamos por aceptar, ¿no? Yo he escuchado a este colectivo, con mis hijos no te metas, y a mucha gente conservadora, incluso decir que la homosexualidad, tanto de hombres como de mujeres, es una enfermedad. Es más, si ustedes revisan, no hace muchas décadas que la misma Organización Mundial de la Salud consideraba la homosexualidad como una enfermedad. Recién en las últimas décadas la ha retirado, pero es figurado como una enfermedad, ¿no? Y mucha gente discute porque dice, no, esa es una aberración, es terrible, eso no, pero estas son las estadísticas que sigo mencionando, ¿no? Y que el término de género se refiere a las identidades, decía, las funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer, lo que hace rato hablamos, ¿no? El color rosa, exclusivo para las mujeres, y el azul es para el hombre. Incluso si vemos a un chico que le dio la gana de ponerse un short rosado y una camisa rosada, y todo el mundo voltea a mirarlo, y hasta duda de su sexualidad. O de su sexo, de alguna forma, ¿no? Y cultural que se atribuyen a esas diferencias biológicas, ¿no? Que es la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 2014. Es así que el género y el sexo son variables distintas que se interrelacionan, conviven entre sí y configuran las características de un individuo en particular. Avanza, por favor. Y espero vaya quedando clara la diferencia. En la mayoría de sociedades hay diferencias e inequidades entre mujeres y hombres en cuanto a responsabilidades asignadas, actividades asumidas, acceso y control sobre recursos, así como oportunidades para la toma de decisiones. O sea, hay roles que se han construido socialmente que la gente tiene en la cabeza ahí, ¿no? Yo mucho recuerdo un libro que leí no hace mucho tiempo, que se llama Me llamo Noyuk, tengo 10 años y estoy divorciada, que bueno, en Asia pasó este caso de Noyuk, ¿no? En Yemen, para ser exactos, y hay una escena que me conmovió mucho y que tiene que ver con lo que estamos hablando, cuando Noyuk se da cuenta que siendo niñito, ya casado, con un hombre de más de 45 años, y bueno, ese día ella fue violada por el esposo, a pesar de que juran y perjuran que no las van a tocar a las niñas. En Yemen pues, sucede este fenómeno, ¿no? ¿no? Esa es una sociedad patriarcal, por cierto. Y cuando ella regresa a su casa llorando, habla con su mamá y le dice, no, yo no quiero eso. Su mamá le dice, no, yo, eres mujer y las mujeres hemos nacido para eso. Las mujeres hemos nacido para complacer al hombre, ¿no? Y cuando ella ve que con su mamá tenía las esperanzas perdidas, va a ver a su papá, y su papá le dice, hijita, un mundo desde que es mundo es así. Las mujeres son para el sexo y las labores domésticas. Y los hombres sabemos lo que hacemos. Y eso me marcó profundamente, ¿no? Cómo existen sociedades con estos constructos sociales que ya están establecidos, de los roles para el hombre y la mujer. ¿Acaso cuando vamos, por ejemplo, con una dama por la calle, el varón no va para el oriente en un afán de protección? ¿Acaso cuando salimos, por ejemplo, con amigas a tomar algo, a comer algo,
los varones son los que tienen que pagar. ¿Ves? Yo conversaba hace poco con un sobrino jovencito y me decía, pero es que yo soy hombre, ¿cómo no voy a llevar dinero? Yo soy hombre, yo soy el que va a invitar. Mira, y se supone que ya estamos en pleno siglo XXI, en Occidente las cosas han evolucionado, y estamos hablando de igualdad de género, ¿no? Seguimos, por favor, avanzando. Es así que la inclusión de la variable orientación sexual, que es un término también bastante discutible, ¿no? Hay gente que dice, es mi opción sexual. No es opción porque nadie elige. Uno no elige ni con la sexualidad, ni con el sexo mismo que quieres nacer. Bueno, por ahora. Como va avanzando la ciencia, quién sabe en el futuro, pero por ahora no. Entonces, la variable de orientación sexual dentro de esta planificación mundial está alineada a la vertiente académica de buscar incluir en el género todos aquellos atributos y diferencias construidas dentro de los hombres y dentro de las mujeres que podrían generar desigualdad y, por lo tanto, la desigualdad de género, o la llamada desigualdad de género. En el famoso Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo organizado por el CEPAL en el 2013, los países participantes acuerdan dentro de la cápita de igualdad de género, miren, o escuchen lo que concluyen ellos, que la discriminación y la violencia basada en la orientación sexual y identidad de género sitúa a las personas LGTBI en una posición de vulnerabilidad, impidiendo el acceso a la igualdad y al pleno ejercicio de su ciudadanía. Es por eso que el tema en sí que elegimos cuando conversamos con el presidente fundador de la Senda del Líder era relacionar esta famosa igualdad de género o el enfoque de género con el currículum nacional frente a los grupos opositores, y la pregunta es ¿dónde quedan los derechos fundamentales de las personas? Porque el enfoque de género en sí, que es abordado transversalmente dentro de las instituciones educativas y del ámbito pedagógico, tiene como único afán, como único objetivo, lograr la tolerancia, el respeto, no importando si eres hombre, si eres mujer, si eres homosexual, si eres lesbiana, o todas las variantes que existen. Aquí no hay, porque habría que estar locos para pensar que a través del trabajo pedagógico se quiera homosexualizar, como si eso fuera una receta para convertir a la gente en homosexual. Eso es ridículo, absurdo y fuera de cualquier argumento lógico. Eso es producto de la total ignorancia de la gente, que a veces solo nos limitamos a repetir como monos lo que por ahí leo, o porque de repente un grupo, porque existen grupos religiosos, hasta políticos, ¿no?, que tienen marcado el sesgo sobre determinado tema, los logran influenciar o lavarles la cabeza de esa forma. Pero tanta culpa tienen estos grupos radicales de meterles en la cabeza a la gente que repite, como también el que yo me quede con lo que me dicen y no tenga capacidad de reacción, de investigación, de saber un poco más y también de criterio de sentido común y lógico, ¿no? Avanza, por favor. Los derechos humanos, y eso es algo que no debemos olvidar, nacen con la búsqueda de la dignidad y la libertad de las personas. Miren, dignidad y libertad de las personas, independientemente del reconocimiento que el Estado puede haber hecho de los mismos. O sea, son derechos que nacen conmigo, independientemente, como estamos diciendo, de que eso esté estipulado en la Carta Magna, ¿no? Y derecho a la dignidad, a que nadie puede discriminarme por ninguna razón, porque por encima de todo somos seres humanos. Alguna vez el gran Cantinflas, en esas películas tan hermosas que hemos disfrutado, decía que hemos entendido mal un precepto bíblico, ¿no? Y que lo que deberíamos es amarnos los unos con los otros. Y eso
es en nuestra condición de seres humanos, más allá de nuestras diferencias que van a haber, existen como las estamos mirando. Ante la ley somos iguales, pero totalmente desiguales por distintas razones. Pero ante la ley y mis derechos, por supuesto que todo el mundo, al margen de su tendencia u orientación sexual, como quieran llamarle, al margen de su género, deben tener ese respeto y esa tolerancia. Y eso es lo que se persigue dentro de este enfoque de género transversal en las instituciones educativas del Perú. Bueno, y del mundo, porque eso en realidad pertenece a una agenda mundial, ¿no? Sino que sigue entendiéndose mal o sigue queriéndose entender mal, ¿no? En ese sentido, el estudio y la gestión de políticas públicas sobre la igualdad de la mujer no se volvió relevante recién cuando el Estado peruano incluyó el tema en su agenda pública. Más bien, es muy probable que el trabajo previo sobre estas políticas fuese de las razones principales para conseguir dicha inclusión. Respetar los derechos humanos bajo el marco internacional implica trabajar por sus principios, sobre todo si una sociedad aún no los respeta por completo. ¿De dónde creen que nace justo esta violencia que nosotros vemos? ¿No? Es por la intolerancia que aún existe. Ustedes revisaron las estadísticas que ya en el mundo legal nosotros manejamos, es increíble con respecto a la violencia de género. Y hablo de género porque involucro también a las personas con orientaciones sexuales diferentes. Si bien los derechos humanos adquieren carácter formal por medio de acuerdos y consensos entre las naciones, el caso, por ejemplo, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto, por ejemplo, de los Derechos Civiles y Políticos, los pactos internacionales, económicos, sociales y culturales, entre otros, su carácter universal no depende si la nación los pone en práctica o no. O sea, porque las declaraciones existen. Y esto sería un tema redundante. Pero el problema es que no se pone en práctica. Miren, ya hace rato les comenté lo que pasaba en Yemen, ¿no? Una sociedad altamente patriarcal, donde miren lo que hacen con las niñas. Entonces, cuando yo les contaba, por ejemplo, yo ejerzo la docencia, sigo ejerciendo la docencia en educación básica, le contaba un día en una clase a los alumnos de tercer año, y les decía, y les contaba lo que pasa en Yemen. Una chica justo me dijo lo que acabo de mencionar. Me dice, ay, profe, menos mal que no nací allá en Yemen. Porque qué horror que a las criaturas les lleven al matrimonio desde los 4, 5, 6, 7, 8 años, ¿no? Y que lo disfracen diciendo es por la pobreza, es que ya no podemos mantenerlas, por eso es que las entregamos. Es lo que dicen los papás, ¿no? Miren, como es parte de su misma cultura, yo recuerdo cuando esa niña, bueno, fue adoptada por una abogada de Estados Unidos, que inmediatamente le dieron protección en la embajada norteamericana porque ella logró refugiarse ahí. Y cuando fueron a los tribunales, llevaron al papá, al esposo, el esposo, su defensa fue contundente. A mí me dijeron que era mayor de edad. ¿Qué pasa? Que en Yemen las niñas no tienen identidad, no tienen un carnet que les identifique. Y su defensa fue, a mí me dijeron que era mayor de edad. Y su papá dijo, pero eso se acostumbra acá. ¿Por qué tendrían que juzgarme? Y les dieron no sé cuántos días de trabajo forzado. Y eso es todo. Imagínate. Y Noyud justo tomaba el caso, y ojalá consigan ustedes el libro y lo lean. Noyud reaccionó a eso cuando justo le cuentan que su amiguita con la que había crecido le había pasado lo mismo, y a los 3 días la niña murió desangrada. Pero lo horroroso fue cuando la familia de la niña muerta le llevó a la otra hermanita de 5 años en compensación al marido porque la otra se había muerto. Eso es cultural y eso no lo van a cambiar. A pesar de que el mundo se ha pronunciado, que han salido un montón de defensores a denunciar lo que pasa en Yemen, sigue ocurriendo el fenómeno. Ya Noyuk desde la ONU lanzó una campaña fuerte y en documentos se ha logrado que las niñas puedan casarse a partir de los 15 años, que para ellos es un logro. Ahora, lo que aquí estoy diciendo al final de la diapositiva, que las naciones lo cumplan, y eso es otra cosa. La norma ya está, pero sigue ocurriendo el fenómeno. Avanza, por favor, ya estoy terminando, porque ahorita Gustavo me paga
3 creencias predominantes conservadoras en relación con la sexualidad, el sexo y el género, que influyen en cómo entienden la educación sexual y el enfoque de género. Primero, la sexualidad es principalmente biológica. 2, sexo y género son lo mismo, porque si lo entiende la gente, si lo quiere entender, que es lo mismo, que ahí no hay, son tonterías, que son modernidades. He conversado con gente mayor que me repite constantemente eso. Y que la homosexualidad es anormal, que eso es ¿cómo le llaman? Una aberración, que eso con un tratamiento se puede curar, ¿no? Incluso he visto en las redes testimonios de chicos homosexuales que dicen ellos que leyendo la Biblia se acaban de convertir, así entre comillas, se han convertido otra vez en varones, ¿no? Y yo no sé si eso es una constante, es un tema muy, muy individual. Estas creencias promueven la reproducción de modelos de riesgo y moralistas para abordar la educación sexual y una visión negativa sobre el enfoque de género en la educación. Ahí encuentran ustedes la razón, el por qué, con toda esta coyuntura que les he mencionado, tanto de Noruega para el mundo, de por qué es urgente este enfoque de género en toda la actividad pedagógica, porque sigue resultando indispensable, más en un mundo tan violento como el que tenemos, ¿no? Echemos un vistazo, ya les decía hace rato, echemos un vistazo a las estadísticas. Echemos un vistazo a los trabajos de investigación de gente que conoce, de gente que sabe, de gente especializada, para tratar de entender qué está sucediendo. Pues. O sea, ¿qué pasa en el mundo? Se sigue buscando explicaciones a este fenómeno de la igualdad de género, que no queda solamente en lo que yo creo, o lo que yo, o cómo me han formado, ¿no? Porque la mayoría de nuestras opiniones versan en torno a ello, pues, a cómo me han formado, porque a veces depende de ello, viene de ahí, ¿no? Y yo, particularmente quien les habla, yo vengo de un lugar bastante conservador. Imagínate mis padres criados a la antigua, ¿no? En una época donde los varones iban a estudiar, las mujeres, ¿no? Bueno, mi madre, la última hija de 12 hermanos, y como era la última, a ella se le educaron. O sea, tuvo la suerte de recibir educación. Sus hermanas mayores, ninguna. Y cuando yo conversaba con ellas, miren, antes de tener un poco más de conocimiento de esos temas, mis tías me decían, no, pues es que tus tíos tenían que estudiar, porque ellos eran hombres, ¿no? Y siempre repiten el famoso cliché de que, bueno, el hombre es el que va a mantener, ellos van a ser jefes de familia. En cambio nosotros no, dice, porque ya, bueno, una vez casadas ya hay quien nos mantenga. Miran los estereotipos y los prejuicios sociales y las construcciones sociales y culturales que aún predominan, y que por ello es que el currículum nacional se entendió. Me acuerdo que yo participé en Guampaní, en este centro vacacional, que fuimos seleccionados docentes a nivel nacional, ya hace bastantes años atrás, donde trabajamos bastante este diseño curricular. Tuve la suerte de participar y aportamos desde nuestro punto de vista, ¿no? Basado en nuestra experiencia. Nosotros, bueno, quien les habla es docente, ya les dije, en actividad, y que con conocimiento de causa les puedo enumerar las cuestiones que estamos diciendo, ¿no? Por otro lado, a manera ya de conclusión, si podrías avanzar, creo que falta uno, o al terminar las diapositivas, ahí termino. A manera de conclusión, ¿no? A manera de conclusión, podemos decir que este enfoque de género está hecho para lograr que tanto varones como mujeres tengan autonomía y sobre todo decisión sobre su cuerpo. Que nadie nunca les diga lo que tienen que hacer, y menos lo forcen, obviamente. Una adecuada educación sexual tiene por objeto, principalmente, miren, evitar los embarazos indeseados, las enfermedades mismas de transmisión sexual. Hagamos eco, principalmente, y así quiero cerrar, que
de ese famoso lema que era un estribillo permanente de la televisión: yo sé cuidar mi cuerpo, ¿no? Creo que me he extendido un poco más de lo que debía, pero a veces, más que una ponencia, es una conversación con ustedes. Me hubiera gustado esa interacción, pero bueno, este congreso reúne estas formas que tenemos de podernos dirigir profesionales sobre un tema determinado. Y bueno, y se quedó varias cosas en el tapete que seguramente en una otra oportunidad podamos seguir conversando e interactuando, ¿no? Porque les dije, yo expreso lo que yo he leído, lo que yo conozco, ¿no? No es que mi opinión, lo que he vertido tiene sustento en trabajos de investigación hechos, ya les dije, tanto en Noruega como en Estados Unidos. Nosotros aquí en el Perú estamos a la saga de las investigaciones. Si ustedes revisan las estadísticas de cuántos investigadores hay en las universidades, casi los pocos que hay es a la fuerza, porque son requisitos, pero no porque nos nazca como profesionales hacerlo. Muchísimas gracias, Gustavo, por la oportunidad. Muchísimas gracias a los que han podido escucharme. Hay mucha gente que me ha seguido a través de del WhatsApp. Gracias, porque les dije que no podía contestar ni llamadas ni menos WhatsApp, pero a veces parece que no entienden o no me dejo entender. Gustavo, muchísimas gracias por la oportunidad. A todos ustedes, gracias. Mil gracias por escucharme, por estar ahí y por habernos seguido en esta ponencia. Gustavo, siempre a la orden. Gracias. Muchas gracias a ti, mi amigo. Muchas gracias por compartir un tema muy controversial en realidad, pero no, un mensaje y una conclusión que nos has dejado es para valorarlo, ¿no? Así que muchas gracias a ti por compartirnos esto. De antemano, un abrazote, hermano. Y bueno, antes de estar dando por culminado este segundo todavía, con el segundo ponente, que ha sido Jorge Borja, que nos ha compartido un tema muy controversial y muy interesante a la vez. Bueno, quiero hacerles una invitación a que formen parte del único club de profesionales de excelencia, la Senda del Líder, en donde podrán participar de los programas de capacitación con certificación internacional, además de darse a conocer a través de su plataforma de ponencias y su canal de entrevistas. Y bueno, todavía seguimos con las capacitaciones, seguimos todavía con este primer Congreso Internacional de Profesionales Líderes. Y está por venir en estos instantes Xavier Herrera. Así es que dentro de 5 minutos volvemos. Hasta luego.